TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Uno de los programas educativos que tenemos en la Facultad de Filosofía, que está anclado con el Centro de Investigación Interdisciplinaria, como hemos comentado en otros programas, es la licenciatura en Historia. Y hoy nos acompaña un orgullo de la licenciatura en Historia. ¿Por qué un orgullo? Pues porque es un licenciado en Filosofía, pero que desde que estaba en formación, ahorita nos va a platicar cómo, se dio cuenta del talento que tenía y pues resulta que ahora es nada menos que Premio Nacional de Cuento Breve. Este es un premio que otorga la Universidad de Coahuila, ya nos contará con qué instancias, y él fue acreedor a este importante premio. Por eso hemos decidido que esté hoy aquí. Y primero le doy la bienvenida, ya le iba a hacer la primera, la segunda y la tercera pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ceci. Alan Argüello, gracias por acompañarnos. Gracias por Además invitarme. tienes nombre de literato famoso, Alan Argüello. No, nunca lo había pensado. Oye, Alan, pues platicábamos fuera de cámara. En primer término, háblanos por favor de tu premio, de tu carrera. Eres muy joven y sin embargo llevas una carrera, yo creo que importante en el mundo de las letras. Háblanos de este premio y háblanos de que también ya has publicado en Tierra Adentro, que es yo creo que una plataforma fundamental. Ahí están los mejores escritores de México. Háblanos primero de estos logros, por favor. Ok, pues yo empecé como lector de filosofía y como estudiante de filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la licenciatura en filosofía. Ahí descubrí al mismo tiempo la pasión por los textos, tanto filosóficos, académicos, escolares, pero también los cuentos y las novelas. Y más o menos por la misma época empecé a escribir. Y justo como a mediados de carrera tuve un taller con Paulina Latapy, que me fue muy provechoso para empezar a pensar con estructura a la hora de escribir un cuento. Y bueno, fue una actividad que no dejé, continué con mi licenciatura. Seguí escribiendo y a últimas fechas me propuse hacerlo más disciplinadamente. Entonces el resultado de eso fueron pues algunas publicaciones en medios electrónicos e impresos, incluida la revista Tierra Adentro, que fue en septiembre del año pasado, me parece. Y pues como comentabas, el Premio Nacional Julio Torri, que fue el resultado de un primer intento por tratar de hacer un libro de minificciones, de ficciones muy breves, que lo terminé escribiendo en la pandemia y que también fue una gran salvación para el encierro. Y bueno, se terminó más o menos a finales del 2020 y este año pues recibió el premio. Mira, que te iba a decir qué afortunado, pero no es tu talento. En el primer intento ganas un premio nacional, ¿no? Nada menos que bien. Y háblanos de esta mancuerna, esta simbiosis que tú haces como licenciado en filosofía. Te decía que obviamente en tus textos se nota la formación porque es una internalización. Cuando vamos a estudiar una disciplina, pues la idea, que te decía que a veces no siempre se logra, perdón, pero así es, la idea es internalizar ese conocimiento de la disciplina y entonces tú a donde vayas, hagas lo que hagas, actuarás, pensarás, estarás en el mundo, lo que quieras, criticarás, sonreirás como filósofo. Esa es la idea. Y en el caso particular tuyo te decía que se nota en lo que escribes, porque ahí está intrínseca la filosofía, pero no la filosofía esa densa que nos habla de Kant, de Hegel, de Platón, de cosas que para el común de los mortales como yo son infumables. No, tú haces este ejercicio de llevar, de aterrizar, de materializar, de llevar a piso, por decirlo de alguna forma, esta filosofía a través de la ficción. Háblanos de cómo es ese proceso.
Pues ha sido muy natural, porque en mi desarrollo profesional como licenciado en filosofía, pues me tuve que valer de la divulgación de la filosofía. Como no encontraba clases en prepa, que era lo primero que me imaginaba que iba a hacer cuando saliera de la licenciatura, pues empecé a buscar y a tocar puertas, y una de esas puertas fue el Museo de la Ciudad. Entonces empecé a hacer cafés filosóficos, empecé a trabajar temas que veíamos en la escuela, pero que yo quería pues hacer más accesibles, ¿no? Nunca he tratado de escribir a propósito filosóficamente hablando, por así decirlo. Me parece que se puede volver artificial incluso. Pero bueno, en el libro que ganó el premio sí hay una sección de un filósofo que es Diógenes el Perro, donde yo básicamente hago una especie de parodia, ¿no? O sea, inevitablemente, aunque yo no lo haya querido, se han colado estas formas de ver el mundo, incluso una forma hasta, dice Borges, muy barroca de escribir, ¿no? Como quizá por esta intención que vemos en las licenciaturas, en las humanidades, como la puntualidad en el texto, las palabras que se utilizan. El filósofo licenciado en filosofía tiende a ser rimbombante quizá, ¿no? O quizá adornado en su lenguaje. Y bueno, pues es algo que se ha traducido. Pero también yo he querido entrar a la literatura por la literatura misma. Es decir, me interesa la ciencia ficción, me interesa el cuento fantástico, y me interesa también explorar estas formas que son particulares de la filosofía, que como dices, perdón, de la literatura, que se engarzan con la filosofía, que se pueden analizar filosóficamente, pero que no deja de ser una tradición separada, más tendiente hacia lo estético. Los filósofos pocas veces se han preocupado por eso, ¿no? Por eso a veces son infumables, como decías, quizá leerte un libro de Kant, un libro de Hegel, porque no hay una intención estética ahí. En cambio, el literato, pues sí quiere que el texto sea horrible o bello, pero que esté atravesado por un sentido estético. Sí, fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque coincido totalmente contigo. Los especialistas en divulgación, y te lo digo porque pues tú te dedicas a eso, a divulgar la filosofía, están ciertos de que la divulgación tiene que ser muy cercana al arte. Y tiene que, en ese sentido, tiene que tocar fibras muy sensibles en el otro. Porque si no tocas esas fibras desde la emotividad, desde el sentir, es algo que los especialistas en neurociencias han descubierto que para el punto de vista de los filósofos, de los científicos ortodoxos cuadrados, decimonónicos como darwinistas, debe ser terrible. Resulta que nada entra por nuestro cerebro que no haya pasado por la emoción. Entonces, eso es justo lo que tú haces. Y platícanos qué tipo de actividades realizas, organizas, que tengan que ver con la divulgación de la filosofía, además de estos cuentos breves, de estas historias de ficción. Pues las historias de ficción y los cuentos breves son mi producción artística, y el trabajo tiene que ver más con el ejercicio divulgativo. Yo empecé con un taller que se llamaba Filosofía para la Felicidad. Quizá muy pop el título, pero yo quería rescatar a los estoicos, a los epicúreos, a todos estos herederos de Sócrates, o que vinieron después de Sócrates, donde la filosofía era una forma de vida y donde lo que se pretendía con la filosofía era transformar la propia experiencia humana, ¿no? En el sentido espiritual, o sea, como tomando a la persona como conjunto, es decir, implicaba una transformación dietética de formas de pensar, de formas de habitar, de forma de comportarse con el otro. Entonces, eso ya de entrada me pareció a mí muy atractivo para mi propia forma de estar en el mundo, porque estaba atravesando una crisis emocional, y a partir de ahí empecé a diversificar los talleres. Me enfoqué en lo que llaman la práctica filosófica o la filosofía aplicada, tiene tantos nombres, que básicamente estos filósofos se preocupan por la forma. Es decir, ¿qué es lo fundamental de una pregunta filosófica, ¿no? O sea, ¿qué es lo fundamental de una interrogación filosófica? Más allá de la tradición en donde se han cristalizado diversos temas y preguntas filosóficas, tratan de escudriñar cuáles son las condiciones esenciales de todo filosofar. Y con eso se trabaja para estimular un pensamiento autónomo. Entonces, un ejemplo es el café filosófico, en el que yo como moderador hago una especie de censo sobre las preguntas con las que se trabaja, con las que se proponen, en el grupo. Las personas eligen una pregunta y trabajamos con esa pregunta en vivo y casi que improvisadamente, tratando de definir sus conceptos, reconocer sus implicaciones, encontrar un argumento que la responda.
Entonces me he enfocado más en eso, pero es curioso porque justo hay una tradición filosófica que priva la razón frente a las emociones, ¿no? Como si filosofar implicara desapasionarse, por decirlo de algún modo. Y me parece a mí que como bien lo dices, una visión más integral implica también la experiencia emocional. Y creo que también por ahí la literatura tiene su peso, ¿no? Hay ideas filosóficas que se transmiten, digamos, desde un punto de vista racional, objetivo y argumentado, pero luego lees un cuento y lees, por ejemplo, a Borges en El Zahir, dice, el dinero es lo más inmaterial que existe, porque el dinero es tiempo futuro, puede ser un mapa, puede ser un café, puede ser un viaje. O sea, uno piensa el dinero como lo más material que existe y le da como un giro de tuerca y dice, no, es lo más inmaterial porque no es nada en sí mismo, es un símbolo, es un camino. Con el dinero te puedes comprar un libro de Epicteto que desprecie el uso del dinero, ¿no? Entonces es proteico el dinero. Y me parece que en la literatura tiene más como impacto de decir, wow, qué bonito lo dijo, ¿no? Pero bueno, trato de satisfacer mi necesidad de comunicar la filosofía, de volverla democrática, de llevarla a las calles y también mis intereses estéticos, en este caso. Ahorita tocas el tema de que estabas transitando por una crisis emocional y entonces por eso empezaste con esto de la filosofía y para como encontrando dónde está la felicidad, ¿no? Que es el tema de moda del siglo XXI. Como que el paradigma es ser feliz y si no eres feliz, suicídate porque es una cosa ya muy patológica, pero bueno. Sí. A lo que iba era lo siguiente. Fíjate que mientras estabas diciendo esto, me acordé de esa obra que es un ensayote de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, porque él justo dice que en el siglo XIX y todavía a principios del XX, aunque cada vez menos, los periodistas, los medios de comunicación, la prensa, iban y cada que había un problema por resolver en el mundo, iban y le preguntaban al filósofo, al sociólogo, al historiador, y que en el siglo XXI van y le preguntan al chef, ¿no? Al chef o a la modelo anoréxica de moda, y que ellos ahora marcan la agenda de la opinión pública. Ellos son los generadores de la opinión pública. Bueno, y de México mejor no hablamos porque es patético. Los conductores de claro. Hoy, la cocinera de los chiles en nogada, por ponerte ejemplos superfluos. Pero esto que tú estás haciendo me llena de emoción porque es una esperanza a retomar a esos que sí saben de ciertas disciplinas y que nos pueden ayudar a resolver los problemas de la vida cotidiana, como ayudándonos a pensar desde otra perspectiva, ¿no? Como tú dices, el giro de tuerca sí. Que en tu caso generó Borges, ¿no? Que es fundamental. Así seguro tú has generado un chorro de giros de tuerca en la gente que toma tus talleres y en la gente que lee tus cuentos, ¿no? Y eso me parece fundamental, fíjate. De alguna manera poner un grano de arena para ir rompiendo con estas inercias de las que habla Vargas Llosa, que son de seguir generando ciudadanos, gente acrítica, superflua, insustancial, vacua, frívola, hedonista, narcisista, etcétera, ¿no? Es muy interesante el giro de tuerca que planteas. Y respecto, por ejemplo, del programa de Filosofía para la Felicidad, hoy te diría que me interesa más la infelicidad, me interesa más el pesimismo, me interesa más estas concepciones desarraigadas de la vida a partir del dolor, porque como es filosofía, puedes encontrar algo de riqueza en esas formas de ver el mundo. Es cierto que es casi patológica la búsqueda de la felicidad. Y curioso lo que dices de Vargas Llosa, porque también a Vargas Llosa le preguntan sus opiniones políticas, ¿no? O a Borges, y entonces la gente sale enojada porque son unos conservadores. Y en ese sentido me parece que en Latinoamérica el intelectual es el literato. O sea, cuando no son los de los foros públicos y de las televisiones, al segundo que le preguntan es al literato, vamos a preguntar al literato. Y a veces el literato pues solo sabe hacer arte, ¿no? No digo tampoco que le pregunten al filósofo porque eso nunca, salvo alguna que otra ocasión en la historia de la humanidad, ha sido
la cosa más usual o popular, pero me parece que estamos en una posición también de ejercer un pensamiento autónomo. Y leer filosofía, aunque es muy difícil y suele tener este carácter como sectario, ¿no? De las propias formas en cómo se escribe, las formas en cómo se lee, la dificultad de interpretar un texto filosófico nos aleja de él, pero lo que hay ahí dentro es la posibilidad de pensar por uno mismo. Y creo que más allá de seguir buscando autoridades a quién preguntarle, pues es un buen momento para empezar a pensar y decir, bueno, tengo en mí todas las luces que tenía Sócrates y yo también puedo reconocer mi propia ignorancia y reconocer la ignorancia de los demás. No obstante, sí se necesita un bagaje o una guía como la que tú das, porque pues si no, como tú dices, te pierdes porque son textos muy densos, ¿no? Sí. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos leas tus minificciones. Hay una que se llama algo así como posapocalíptico, que me gustó mucho. ¿Nos puedes Claro. leer te iba a decir un fragmento, pero en realidad como son minificciones... Es completa. Es completa. Sí. Por favor. Esta minificción, el libro está marcado en 8 pequeñas secciones. Cada una tiene como 6, entre 5 y 7 cuentos. Y son 55 minificciones en total. Y esta pertenece a la sección de ciencia ficción. Esta es una minificción de ciencia ficción. Postapocalipsis. Llegó por fin el día en que las supercomputadoras cuánticas gobernaron el mundo, pero el carácter polígamo de los, llamémosle machos, los llevó a enredarse con cuanto microprocesador se encontraron, lo que contrarió mucho a sus mujeres cuánticas, que terminaron por abandonarlos a ellas y al planeta. Ahora los machos se embriagan todas las tardes en una cantina pestosa y le dan muchas vueltas al asunto. 2. ¿Cómo joden las supercomputadoras cuánticas? Con esos desplantes de autoridad fundada en la ley de la mayor potencia. Los ordenadores simples exigimos condiciones laborales justas, reparaciones gratuitas, muerte a los humanos, equidad entre las máquinas. 3. Estaban muy a gusto las supercomputadoras instaladas en nuestros hogares cuando un grupo de rebeldes descubrió que son involuntariamente susceptibles a las preguntas, pero como todos lo saben, pronto se aburren y pasan a lo siguiente. Sin embargo, al rogarles que nos digan por qué hay algo y no más bien nada, las máquinas entran en un estado epiléptico hasta desactivarse. Muy cuánticas, pero no soportan las interrogantes que carecen de respuesta. Igual que los humanos, ¿no? Sí. ¿En dónde podemos encontrar tu obra? Tú me mandaste una liga de un cuento corto, pues justo el que te publicaron en Tierra Adentro, que es el de Izquierda, que me fascinó. ¿En dónde, cómo lo podemos buscar si queremos leer tu obra? Pues ese es el cuento más accesible. Es decir, ponen en el buscador de Google Tierra Adentro Izquierda, que es más sobre una mano izquierda que sobre la tendencia política. Sí. Pero bueno, buscándolo en Google, así como Alan Argüello Izquierda, sale la página de Tierra Adentro con el texto. El libro, bueno, pues están cedidos los derechos a la Secretaría de Cultura de Coahuila y de ellos dependerá la publicación y todo el proceso que viene. Pero por ahora está ese de Tierra Adentro y si tienen suerte por ahí se van a encontrar alguna que otra minificción que he publicado en algún medio electrónico, en revistas electrónicas. Te decía por qué es la universidad o a través de, por qué a través de la Secretaría de Cultura de Coahuila es que te dan un premio nacional y esto tiene que ver con el nombre del premio que es Julio Torri. ¿Nos puedes hablar de esto? Que la Secretaría de Cultura de Coahuila, ¿con quién hace alianza para que este premio sea nacional? ¿Y por qué se llama Julio Torri? Háblanos un poco de este escritor. Ay, es maravilloso, Julio. Creo que es el escritor más grande que ha nacido en Saltillo, amigo de Reyes, de Alfonso Reyes, sí, de los fundadores del Ateneo de la Juventud. Y bueno, este premio que hace la Secretaría de Cultura tiene 21 años, me parece, 20 años. Tiene una larga tradición. Desde siempre ha sido un premio nacional. Al principio era un premio de cuento joven, donde no importaba la extensión, pero me parece que a partir de 2011 reformularon las bases del concurso para que fueran cuentos de 1 a 3 cuartillas, dado que el propio Torri era de una producción bastante fina, bastante
escasa, no solo en volumen, sino también el tamaño de sus textos. Él, sin que exista como tal ya la corriente de las minificciones, él produce textos muy breves. Es de los fundadores, por así decirlo, de los pioneros de la minificción o del relato cortísimo. Entonces, este premio lo saca la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, haciendo alusión a Torri. Y bueno, pues es un premio nacional que perteneció durante muchos años al INBA, a los premios del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero ahora se alió con el Centro de Cultura Digital y tiene también está dividido en dos: el premio a obra inédita, que es la que escribí yo, que es un libro, y el premio de una pieza literaria en formato digital. Y se publicará este año en físico. Esperemos que sí. Todavía no han hablado conmigo, solo me hablaron para decirme felicidades, pero todavía no hemos aclarado los detalles de lo que viene a continuación. Ok. Platicábamos del caso de Julio Torri, porque tú dices que se caracteriza por la brevedad de sus textos, pero también porque pues escribió muy poco. Y eso es algo que platicábamos, es criticable, pero es un absurdo de algunos autores, porque pareciera que es como hacer pan o enchiladas, ¿no? Ya eres un súper escritor, ahora ponte a escribir un libro al año y entonces, pues eso no es nada creativo. Y en el caso de Julio Torri y de Juan Rulfo, justo producen muy poco en su vida, 2 obras, no más de 3, pero son maravillosas, ¿no? Son... no sé si hubieran escrito más, hubiera sido de esa calidad, porque yo creo que lo que nos dejaron son pues su obra cumbre. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué sabes de literatura? Yo te estoy hablando como una lectora promedio. Me parece que lo dijiste muy bien. Hay una obsesión en el caso de Torri con la puntualidad. Hay cartas en las que Reyes le escribía y le decía, ya publica, o sea, publica ya, tienes buen material. Y Torri decía, después de los 26 años solo se pueden producir libros perfectos. Está obsesionado con la perfección. Y tú lees sus textos y te das cuenta de que cada sustantivo, cada palabra está usada con un propósito específico, y dado que es una minificción, tiene el peso de 100 palabras. O sea, cada palabra está puesta allí. Una de las características del cuento es que no le debe sobrar ni faltar nada. Pues en las minificciones de Torri se cumple cabalmente, justo porque estaba obsesionado con esto. Y yo creo que la obsesión cultural contemporánea de la que seguramente yo participo es la obsesión por publicar, más bien, ¿no? La prisa en ya quiero sacar mi gran obra, ya quiero que me lean, ya quiero que me publiquen. Y creo que Torri es un gran ejemplo de cómo a veces vale la pena esperar, vale la pena dosificar lo que uno saca a la luz, y pues era una persona bastante crítica con su propio trabajo, cosa que también es muy rescatable. Y otra cosa que es muy entrañable en tu caso es que ganas un premio nacional que otorga la Secretaría de Coahuila o el gobierno de Coahuila. Julio Torri es de Coahuila y tú eres de Coahuila, ¿no? Y te decía que si lo buscaste a propósito y me dijiste que no, como ese hilo rojo que dicen que los japoneses que existe, como que ese hilo rojo Sí. que es tu cordón umbilical, te llevó justo ahí, ¿no? A ganar ese premio en tu matria, en Coahuila. Es muy curioso porque yo había mandado ese texto a la convocatoria del Fondo Editorial Tierra Adentro, que cada año editan tanto los libros que son los premios nacionales como otros libros, ¿no? Fue rechazada, mandé una versión preliminar, la mandé a otro concurso que creo que era de Chiapas, del Heraclio Cepeda, que también era de cuento breve, y fue rechazado. Y cuando vi el ganador del Heraclio Cepeda, porque vi la presentación en vivo, creo que era una ganadora, ella agradecía porque conocía a Heraclio de cerca, porque era un escritor chiapaneco y había estado en contacto con él. Y dije, si yo hubiera ganado el Heraclio Cepeda, yo hubiera dicho, ni conozco a Heraclio Cepeda. Entonces el premio viene a caer con un escritor con el que sí estoy familiarizado, al que le tengo muchísimo cariño, y que además es un antes y un después en la historia de la literatura, sobre todo en el caso de la brevedad, ¿no? Entonces, sí, todo se juntó de que él fuera coahuilense. Yo creo que la palabra que mejor resume esto es el orgullo. Me siento muy orgulloso de poder, de alguna forma, aunque sea a través de este premio, asociar mi nombre con el de él, porque es un escritor que admiro muchísimo. Qué bonito. Nos queda muy poco tiempo. Ya para despedirnos, por favor, dinos, si yo quiero tomar un taller, un curso de divulgación de la filosofía, de literatura,
¿Dónde te busco? Si yo quiero tomar un curso contigo o algo. Pues estamos en Instagram y en Facebook como Filosofía Cotidiana. El signito es Filco y un monito allí. Y también me pueden buscar en redes sociales como Alan Argüello. También Argüello con doble L. Con doble L, diéresis en la U. Así me encuentran y normalmente en esas dos plataformas, tanto en mi página de Filosofía Cotidiana como en mi página personal, es donde publico si hay un curso o un taller nuevo. Pues Alan Argüello, orgullo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que no sea la última vez que estés aquí. No, yo encantado, gracias a ti. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.